A continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos a nuestro querido diácono Wilfredo Vilán, con su programa Un Cafecito con Jesús. Y no poder cantar como expresarte sin palabras, que me muero. Buenas tardes, en esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha dejado disfrutar. Estoy aquí, el diácono Wilfredo Vilán, de la Arquidiócesis de Boston. Un día más, un programa más de Un Cafecito con Jesús. Muchas gracias a todos por estar sintonizados conmigo. Esta es una tarde en la cual hemos sacado para traer un tema bien importante, un tema que a todos nosotros nos interesa. Yo creo que es el tema que más les interesa a todo cristiano, y es el tema de la salvación. Pero nada, comenzamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, misericordioso, yo te doy gracias por todas las cosas hermosas que tú nos das. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por tú habernos facilitado el estar siempre contigo, estar siempre cercano a nosotros. Te pido para que en esta tarde sea una tarde de bendición para todos aquellos los que nos escuchan y los que nos escucharán más tarde, para que tú ilumines nuestro corazón, abras nuestro oído, para así nosotros escucharte y poderte memorizar aquellas palabras y enseñanzas que tú quieres que nosotros nos quedemos con ellas. Gracias, Señor, te damos por darnos esta oportunidad, y esto te lo pedimos, Padre, a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, como le dije anteriormente, este va a ser un momentito especial, como todos los demás. Todo aquel que se enfrenta con la palabra del Señor, creo que debe siempre tener una actitud de reverencia y de que lo que está leyendo y lo que está buscando en esta Sagrada Escritura es algo divino, y por ser divino, pues tenemos que conectarlo con nuestro Creador. Y como cuando nos conectamos con nuestro Creador, eso significa que es lo más grande que tenemos nosotros los cristianos, bueno, los católicos. Lo más grande que tenemos es nuestro Creador, y por ende pues tenemos que acoger esa palabra divina como que es verdadera, y tenemos que hacer el esfuerzo lo más posible para poder nosotros adentrarnos en este misterio de la palabra y pedirle al Señor que haga esa palabra eco en mi corazón, para así yo poderla cogerla y poderme adentrarla y practicarla en mi vida, que no se quede en mi mente, que no se quede solamente en mi corazón, sino que restaure mi espíritu, restaure mi alma que el Señor me dio, para así yo poder entregarme por completo a esa práctica de la palabra. Pero hoy en específico, como le dije anteriormente, vamos a estar hablando un poco, no todo, porque en una hora, yo creo que una hora no da, definitivamente una hora no da para hablar del tema de la salvación, que es el tema más importante en la iglesia, es el tema de la salvación, y en la cual solamente nos salvamos a través de Cristo, ¿verdad? Es el que nos juzga. Pero como este tema tan abarcador y tan grande, pues vamos a tratar de nosotros discutir un poco sobre él y adentrarnos un poquito en este tema, en esta hora que vamos a estar participando en la emisora. Bueno, mis hermanos, yo voy a utilizar en esta tarde específicamente una lectura bíblica del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, como último de los apóstoles así elegidos por Jesús, no discípulo. Discípulo es el que se sienta y aprende del maestro. Esos son 12, los 12 discípulos que el Señor eligió. Son discípulos porque ellos se sentaron con Jesús durante aproximadamente 3 años y vivieron con Jesús, y pues estos se categorizan como discípulos porque se sentaron y aprendieron de Jesús. Ahora, el apóstol es el que lleva el mensaje, el mensajero. Son cosas diferentes. El discípulo es una cosa y el apóstol es otra. En el caso de los discípulos, pues son discípulos y apóstoles. ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje de Jesús, lo aprendieron de él, y después también ellos lo llevaron a otros y comenzaron a ser
iglesias cristianas, ¿verdad? Pues en el caso del apóstol San Pablo, pues como él no es discípulo de Cristo, él es discípulo de Gamaliel, dice Hechos de los Apóstoles, porque se sentó con la escuela de Gamaliel allí a ver y hablar y aprender con Gamaliel. Y hay que saber pues que también que Pablo era fariseo, perseguidor de la iglesia. Por ende, Pablo era ¿qué? Un discípulo. Entonces, yo me encanta siempre buscar en la palabra del Señor, específicamente en los evangelios, en el Antiguo Testamento, los evangelios, y también me encanta cuando ya tengo lo que quiero, digo, ok, ahora, ¿cómo yo digiero, cómo yo analizo este pasaje bíblico que encuentro en el Antiguo Testamento, por ejemplo? Y pues digo, pues déjame buscarlo en el Nuevo Testamento, cómo Cristo revela este misterio que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ya estoy en el Nuevo Testamento, que ya veo la revelación por Cristo Jesús, que es el que nos revela todo, ¿tá? Es el Hijo enviado del Padre, pues entonces digo, ahora, ¿cómo practico esto? Y el teólogo más grande que existe en la Iglesia Católica aquí, que hubo, se llama San Pablo. Para mí, como católico, pienso que San Pablo, la teología que San Pablo nos presenta en sus cartas y sus epístolas, pues son únicas, una teología que nos explica en realidad cómo yo practico esas enseñanzas de Jesús en mi vida, y no solamente cómo las practico yo, cómo las pongo en práctica con mi prójimo y cómo yo edifico y colaboro en una comunidad de fe, que ese es el llamado de todo cristiano, no solamente en tener una espiritualidad individual, sino que tener una espiritualidad comunitaria. Ese es el propósito. De hecho, el propósito de esta emisora es llegar a mucha gente a través de este sistema tecnológico. Es tratar de llevar el mensaje a todos aquellos que lo deseen escuchar, tratar de que los demás se conviertan a la palabra del Señor, tratar que los demás vengan con Jesús. Y por ende, no es la palabra de Jesús, no es un llamado al individualismo, sino que es un llamado a la comunidad. ¿Para qué? Entonces somos llamados. ¿Para qué? Somos discípulos. ¿Para qué nos convertimos en apóstoles? ¿Para qué somos testigos de algo que no hemos visto, pero que sentimos en nuestro corazón? Dichosos aquellos que no ven, que creen sin haber visto, ¿verdad? Dice la palabra, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y a eso es lo que estamos llamados, a creer en una palabra que Dios mismo envió a su único Hijo a dárnoslas. Él envió a su único Hijo a darnos, como quien dice, un mapa a seguir de cómo yo llego a la felicidad plena desde ahora aquí en la tierra hasta mi paso de esta vida a la vida eterna. ¿Cómo? Y la manera de hacer eso nos la dejó Jesús a través de sus evangelios, ¿verdad? A través de los evangelios, si nos adentramos en los evangelios escritos por los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, veremos pues que estos evangelios están dotados de unas enseñanzas y unas revelaciones, y que están atados completamente a esas enseñanzas y esos misterios y todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Jesús era el Mesías esperado, la Mesías que fue reconocido por muchos y Mesías que no fue reconocido por muchos. Mesías que fue reconocido por muchos judíos que esperaban la llegada del Mesías, y Mesías que no fue recibido por muchos judíos que esperaban la llegada del Mesías. Mesías que siguen muchos judíos esperando, y Mesías que ya, y gente que ya recibió ese Mesías. Ahora, con ese preámbulo y esa pequeña introducción que le dimos ahí, esa clase de Antiguo y Nuevo Testamento, pues vamos hoy a centralizarnos un poco en el tema que vamos a estar
tocando hoy es el tema de la salvación. La gente, mucha gente tiene, o muchas religiones tienen una visión diferente de qué es lo que va a pasar con el ser humano después que muere, después que pues abandona el cuerpo, deja de funcionar, que esa es de la mejor manera que podemos describir la muerte, ¿verdad? Es que el cuerpo ya se apaga, como dicen por ahí, o shut it down. Y esa parte siempre ha sido como que, ¿qué pasa con el ser humano después de la muerte? Y después de la muerte, pues ya caemos en una escatología, en la cual nosotros, los católicos, creemos que en ese momento de la muerte, el ser humano muere, su cuerpo muere, pero el espíritu no muere, ni el alma. Y en ese momento, cuando el ser humano muere, justamente en ese momento, él se presenta, el espíritu de esa persona, ese ser humano, llega a la presencia de Jesús y tiene su juicio individual, ¿verdad? Y ya en ese momento, esto es lo que los católicos creemos, en ese momento, a la vez que tiene el juicio con Cristo, con Jesús individual, pues ya ahí Jesús lo juzga y dice, o vas para el infierno, o vas para el purgatorio, o vas para el cielo. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que en ese momento, cuando la persona muere, su espíritu se presenta a la presencia del Señor y el Señor decide para dónde va Jesús. O vas para el infierno, o vas para el cielo, o vas para el purgatorio. Todo aquel, nosotros los católicos creemos, que todo aquel que logra entrar en el purgatorio está salvo y va para el cielo. Lo único que necesita es un poco más de purificación. O sea que estando en el purgatorio ya se sabe y se entiende que va a morar en el purgatorio, en el cielo, no va para el infierno. Aquel que llega al infierno, pues será que es juzgado y va para el infierno, pues ya no tiene opción. O sea, con todo esto y esa explicación, lo que quiero enfatizar es que todo ser humano tiene el tiempo que tiene para alcanzar su salvación, ya sea llegando al purgatorio o llegando al cielo a la hora de su muerte. El tiempo es desde que nace hasta que muere. Después que muere, no tiene oportunidad para él hacer nada para llegar al cielo o al purgatorio. Con eso dicho, también voy a añadir pues que nosotros también creemos en la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es grande, y que nosotros creemos en una iglesia que es purgante aquí en la tierra, ¿verdad? Una iglesia peregrina en la tierra, y pues creemos una iglesia peregrina, una iglesia purgante y una iglesia triunfante. La iglesia peregrina somos nosotros los que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Que todavía es peregrina en la tierra, estamos peregrinando, estamos caminando por esta valle de lágrimas, como dice una de las oraciones de la Virgen María. Y estamos aquí en la tierra, estamos peregrinando. Entonces está la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, y está la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. Ahora, ya que sabemos eso, y ya que sabemos que hemos hecho la aclaración de hasta cuándo tengo la oportunidad de conversión y poder salvarme, ¿verdad? De adquirir esa vida eterna y morar con Dios para la vida eterna, estar con Dios por siempre en el cielo, pues hasta ahí ya sabemos pues que el tiempo es mientras tenga vida, para yo poderme ganar esa vida eterna. Ahora, el cómo, ahí donde viene el tema de la salvación, cómo yo me gano esa vida eterna. Y mis hermanos, yo he escuchado mucha gente, y específicamente en este tema de la salvación, son temas que yo siempre tengo cierta, no reticencia, me gustaría decir que me sorprendo de la manera en que mucha gente, específicamente gente que
estamos al servicio del Señor, que a veces nos encargamos de predicar, porque hay que decir que hay que anunciar y denunciar, pero siempre comenzamos con el mensaje negativo. Y cuando comenzamos con el mensaje negativo, es bien difícil para unas personas abrir el oído y poder escuchar. Y yo siempre considero que hay que decir lo que está mal. Hay que decirlo, hay que denunciar lo que está mal. Pero también hay que anunciar lo que está bueno. Hay que anunciar el amor de Dios, que es lo que nos hace. El amor de Dios es lo que nos acerca a Él, lo que nos acerca a tener una espiritualidad sólida. El amor de Dios es lo que nos acerca a reconocer nuestro pecado, porque estamos reconociendo la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios sobrepasa los límites de cualquier cosa. La misericordia de Dios sobrepasa todo. Y lo vimos el domingo pasado en el Evangelio que se leyó el domingo pasado, el Evangelio del Hijo Pródigo. Grande y cuán importante era ese hijo, ¿verdad? Para su padre. El hijo le pide todo lo que tenía, ¿verdad? Que le dé su herencia. Y imagínense nosotros en nuestros días que un hijo de nosotros nos diga que le dé la herencia, ¿verdad? Probablemente ese hijo de nosotros, pues, nosotros ignoramos ese comentario y pues decimos, pues te puedes ir de la casa cuando quieras y llévate lo que tienes. Y probablemente pues tu hijo salga con una mano adelante y una detrás porque no tiene nada y todo le pertenece a los padres. Pero imagínense un hijo atrevido que le pide obligatoriamente y obligando de que le dé su herencia. Y el padre se la da y él va y la gasta como le dé la gana y regresa sin nada, ¿verdad? Y tiene otro que siempre ha estado con él y que aparentemente es un hijo bueno. Pero en esto lo importante de esa parábola es que cuán grande es el Padre misericordioso que lo sigue teniendo todo, y cuán grande es para ese padre ese hijo que regresa después de haberlo malgastado todo y de la peor manera. La visión del padre es que a él no le interesa nada de lo que él hizo anteriormente, sino lo que le interesa es el arrepentimiento de corazón que trae el hijo, ¿verdad? Pero también tiene otro hijo que hasta cierto punto lo trata de persuadir, ¿verdad? Primeramente, pues, tratando de persuadir al padre diciendo, yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar a la fiesta. Yo solamente me quedo aquí. No voy a entrar a la fiesta porque si yo siempre estoy contigo y tengo un ternero mandado para comérnoslo con mis amigos, mira hasta dónde punto. Este hijo tuyo se gastó el dinero en prostituta, en mala vida. Yo siempre estoy contigo, ni un cabro gordito me has dado, como nosotros diríamos, ni un cabro flaco me ha regalado para poderme comérmelo con mis amigos y hacer una fiestecita. Hasta ahí llegaba el egoísmo de él. Solamente pensaba en él. ¿Ok? Pensaba en él. Pero hasta ese hijo, con ese hijo, el padre que representa a Dios, dice, hijo, todo lo mío es tuyo, tú siempre estás conmigo. No se sabe si entró a la fiesta. Yo sí sé que el que desperdició todo, el que malgastó todo, entró a la fiesta. Y el padre lo reconoció y lo besó. Dice que lo divisó a la lejanía sin haberse arrepentido. Y él le brincó encima a besos. Ordenó rápido, sin haberse... Ponle un anillo en el dedo, vístelo con la ropa, ponle sandalia, que este hijo mío estaba perdido y lo he recobrado. Ahí, con ese punto de cuán importantes somos nosotros para Dios, es que tenemos que tocar la salvación. Y cuán importante es la misericordia de Dios para nosotros, cuán importante tiene que ser para nosotros reconocer la misericordia de Dios y cómo trabaja para poder nosotros tener una vida aferrada y unida a Dios, porque es lo que nos une. Lo que nos une es el amor
a Dios. El amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia Dios. La iglesia lo pone como un fruto, como un don del Espíritu Santo, que es el temor a Dios. No es temor a Dios, no es que le temo, no es que tengo miedo, no es eso, mis hermanos. Cuando la iglesia dice que el don del Espíritu Santo es el temor a Dios, significa que es el amor de Dios, porque yo amo tanto a Dios y tengo una relación con Él. Cada cosa que vaya en contra de lo que Él me pide o me exige, eso me causa a mí dolor. Eso es el temor a Dios. Ahora, dentro de esta dinámica, nosotros podríamos decir, oye, si Dios quiere, si yo fui creado por Dios, podríamos preguntarnos, ¿verdad? Esta pregunta. Si yo fui creado por Dios y Dios me ama y yo soy a su imagen y semejanza y Dios me creó a mí, entonces, ¿por qué Él me envía a este mundo que está tan desordenado a sufrir? ¿Por qué no me dio desde el principio la capacidad de yo siempre elegir bien? ¿Por qué me dio las tendencias que tengo de que si abren una cerveza me quiero beber una caja entera? ¿Por qué me dio la tendencia de que cuando escucho gente que está hablando cosas que no tienen? Y todas esas preguntas, pues uno pregunta y dice, pero entonces, ¿por qué es así? Y no me dio la capacidad de yo poder discernirlo todo y de hacer siempre el bien. Bueno, esa es la pregunta que le voy a tener yo a mi Señor cuando yo me muera. Cuando yo llegue a ser, como le dije anteriormente, cuando yo muera, que llegue a la presencia de Jesús, le voy a preguntar, chico, pero ¿por qué no me diste todas estas habilidades antes de yo morir para yo poder hacer? Si tú me amabas tanto, ¿por qué entonces no me las diste todas? Para yo no pecar tanto. Y el catecismo de la iglesia dice que nosotros llegamos a este mundo y fuimos creados para conocer a Dios, amarle y servirle. Conocerle, amarle y servirle. Dios tiene un plan, y de hecho esto lo tocamos la semana pasada. Dios tiene un plan de salvación con el hombre. Hay una historia de salvación aquí, desde el comienzo hasta el final. Y no es que Él ya tiene un libro escrito con todo lo que va a pasar, y cuando el hombre se está saliendo de esa historia, Él hace algo para que vuelva y caiga en la historia. Dios no trabaja así. Dios tiene un plan para el hombre. Y el plan que Dios tiene para el hombre, y esto lo discutimos la semana pasada, es que, número uno, esté con Él siempre. Dios permite que el hombre se salga del camino, o sea, que lo abandone porque ama la libertad del hombre, y permite pues que si el hombre peca, pues hasta que no reconozca ese pecado y vuelva donde Él y reconozca en ese proceso de que obró mal, pues entonces reconoce el pecado, y a la misma vez que reconozco el pecado, pues reconozco la divinidad de mi creador y reconozco a mi creador y me apego a ese creador. Pero Dios no tiene un esquema específico para atacar al hombre. La historia el hombre la va escribiendo poco a poco, según va pasando el tiempo. Y para Dios el tiempo no tiene límites. Un día es como un nada y 1000 años es como un día. Imagino, no hay tiempo para Dios. El tiempo es de Dios. El tiempo lo medimos nosotros, pues, como humanidad que somos, buscando siempre una manera de cómo mantener el orden. De hecho, somos imagen y semejanza de Dios. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, si vamos otra vez y buscamos, y como dijimos ahorita, venimos a este mundo a conocer, a amar a Dios, ¿verdad? Y a servirle. A través de ese conocimiento llegamos a reconocer nuestro Salvador. Cuando lo conocemos y lo vemos en todas partes a través de toda la creación, nos damos cuenta que no hay otra manera, sino a través de Dios,
de haber creado toda esta belleza del mundo. Los árboles, el aire, el cielo, las nubes, el agua. El hombre es lo más grande que Dios ha creado. Y pues cada vez que veamos un edificio, vemos cuán grande es Dios, porque Dios creó al hombre y le dio el conocimiento. Pues a través del conocimiento yo puedo llegar, y la razón, yo puedo llegar a conocer a Dios. Cuando lo conozco, llegó un sentimiento de amor y apego a eso que conocí. Y de ahí viene el amarle. Es algo que no puedo quitarme de él, algo que me atrae. Mi corazón, dice la palabra, mi corazón anhela estar con él. Dice el Salmo, no acuerdo ahora cuál es, pero dice, mi corazón anhela estar con él. Y por eso, pues, cuando llegamos a conocer a través de la palabra, después llegamos a amarle a él, y después, al final, nos sentimos en la obligación por dentro de convertirnos y llevarle ese amor y a ese que conocimos, a llevárselo a todo el mundo, a todo aquel que nosotros amamos, ¿verdad? A todo aquel que amamos se lo queremos compartir. ¿Por qué? Porque consideramos que es lo más grande que nos ha pasado en nuestras vidas, y por eso queremos que todo el mundo lo conozca. Entonces, ya ahí, hasta cierto punto, no le pude contestar la primera pregunta que le hice al comienzo sobre por qué Dios me mandó aquí, si me podía dar todos los beneficios y todo el conocimiento desde el principio, porque me mandó sin él para sufrir aquí. Pues la realidad es esa, la realidad es que Dios ama tanto tu libertad que Él no te va a imponer nada. Se supone que tú puedas descubrirlo todo, porque Él está en todas partes, Él se va a dejar descubrir por ti. No lo podemos descubrir cuando no estamos en gracia, cuando estamos en el pecado. No es que el Señor se esconde, es que nosotros mismos nos escondemos al Señor. Yo tengo un dicho, ¿verdad? Y lo comparo muchas veces al ser humano, muchas veces cuando se supone que no haga algo y lo hace, por lo general es que se esconde, ¿verdad? Si nos remontamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó el mundo, puso a Adán y Eva en el Jordán, en el Edén, le digo, pues pueden comer de todo, pero de este árbol no como. Pues vino la serpiente, pues comieron de la manzana, y cuando comieron de la manzana, pues se dieron cuenta que estaban desnudos. Y llegó Dios preguntando por ellos. Y yo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estamos aquí, ¿verdad? Y Dios le dice, estoy aquí, Señor. Y viene Adán y le dice, estamos desnudos, nos estamos escondiendo. Y estaban escondidos de Dios. Hasta nuestros días somos iguales muchos. Cuando hacemos lo que sabemos que no teníamos que hacer y estamos en el pecado, nos gusta escondernos de todo el mundo. Pero la realidad es que nos podemos esconder de los que nos rodean, pero de Dios no nos podemos esconder. Entonces ahí viene la conciencia. La conciencia comienza a darnos fuerte en nuestra mente y nuestro corazón de la mala obra que estamos haciendo. Y ahí comienza a trabajar Dios con nosotros, porque Dios se comunica con nosotros a través de la conciencia. Y ahí, pues, al nosotros conocerle, nos damos cuenta, cuando lo conocemos, se crea una amistad que genera un fruto que se llama el amor y la misericordia de Dios. Misericordia viene de corazón mísero, corazón sincero, corazón de miseria. Misericordia viene de corazón, misericordia es la miseria del corazón, ¿verdad? Y dentro de esa miseria del corazón, Dios se da por completo para sacar al hombre de donde esté y vuelve y lo hace un vaso nuevo y lo pone donde tiene que estar. En otras palabras, le devuelve la dignidad que le quitó el pecado y lo pone al ladito de él. Así
es que trabaja el Señor. Y desde ahí, desde ese reconocimiento, desde ese conocimiento de Dios, de esa relación de amor y de esa relación de servicio que nos impulsa a reconocerle y amarle, Dios nos llama al servicio. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos del Señor, los 12 discípulos, tuvieron 3 años caminando con Él, pero tuvieron 3 años conociendo al Señor. Tuvieron 3 años estableciendo una relación que generó amor. Y con todo eso, con todo el amor que fue el fruto de esa relación por 3 años, de ese acompañamiento en la vida pública de Jesús, con todo eso, obraron mal y lo dejaron solo al momento del arresto y la muerte de Jesús. Y con todo eso, Jesús los sigue llamando. En otras palabras, con esto podríamos decir que Dios continuamente está buscando al hombre y nunca lo quiere dejar solo. Y sí, le interesa todo lo más grande que la criatura mejor que Dios ha hecho ha sido el hombre. Y nunca se va a cansar de buscarnos, porque Dios siempre es fiel. Los infieles somos nosotros que pecamos, pero Dios nunca se va a cansar de buscarnos a nosotros, porque la misericordia de Dios es infinita. Y el ejemplo se lo di con el hijo pródigo. Y hay un montón de ejemplos más. Pues a través del conocimiento se genera ese amor y el amor de Dios que se genere, esa relación íntima entre nosotros y Él, hace que nosotros le sirvamos en esta evangelización, en esta búsqueda de que todos los hijos de Dios se salven. La misión de Jesucristo, la misión de Dios y el propósito de Dios es que todos se salven. Bueno, es tanto así que si vamos a través de los evangelios, vamos a ver que si vamos al evangelio de San Mateo, nos damos cuenta de que habla de un reino de Dios. Y si vamos al reino de los cielos, y si vamos a San Marcos, pues el reino de los cielos. Y si vamos a Marcos también y Lucas también, todos ellos hablan de un reino. Es tanto que el reino, cuando nosotros estamos evangelizando, cuando estamos llevando la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es esparciendo ese reino. Un reino se hace más grande a través de cuanto más gente y más seres humanos tenga incluido en ese reino. Y mientras más territorio alcance, más grande es el reino, ¿verdad? El imperio romano comenzó bien pequeñito y se convirtió en el imperio más grande del mundo que duró 8 siglos. No hubo imperio que durara tanto en esos momentos, ni hasta el sol de hoy, que haya durado 8 siglos. ¿Verdad? Pues desde ahí, este reino que Jesús vino a implementar, fue Dios mismo el que vino a implementar ese reino, no está completamente implementado hasta que todos sus hijos se salven. Y por eso nosotros continuamos con este trabajo de la evangelización, buscando la salvación de las almas. ¿Ok? La salvación de las almas. Eso es lo más importante para Jesús, la salvación de las almas. Y por ende, ya que hemos dado y hablado de qué nos lleva a la salvación, voy a tocar una lectura bíblica del apóstol San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y en esa lectura bíblica, San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 15 del 1 al 11. Voy a tocar esta porque en esta lectura es bien abarcadora y me encantó. Y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron, en la que perseveran fielmente. Por ella son salvados, siempre que conserven el mensaje tal como se lo prediqué. De lo contrario, habían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitado el tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas
después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gracias a Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha resultado estéril, ya que he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han recibido. Palabra del Señor. Mis hermanos, gloria a ti, Señor. Lo más importante, y por lo que yo elegí esta lectura bíblica, es porque dice claramente aquí que por ella son salvados. Y cuando él dice por ella son salvados, está hablando por la buena noticia, dice San Pablo. Esta es la buena noticia, la que ustedes recibieron, en la que perseveran fielmente, por ella son salvados. Siempre que conserven el mensaje tal como yo se lo prediqué. ¿Okay? Ahí hay unas cuantas cosas que hay que tomar en consideración para ser salvados. Ya fuimos salvados, mis hermanos. Nosotros ya somos salvos. Todo bautizado está salvo, ¿verdad? Tiene la opción de salvarse, en otras palabras. Porque si yo digo aquí ahora mismo, ustedes todos están salvos, que es lo que dice aquí San Pablo. San Pablo dice la buena noticia, por ella son salvados. O sea, por ella son salvados. Ya ustedes están salvos. Eso suena evangélico. Nosotros, pues los católicos, creemos que sí está salvo, pero hay que mantener esa salvación. Hay que hacer buenas obras para poder mantener. ¿Y qué son esas buenas obras? Pues esas buenas obras es seguir los preceptos de esa palabra que le predicó San Pablo a esta comunidad de Corinto. San Pablo le está diciendo, ustedes son salvos ya, pero ustedes recibieron esta palabra, porque como ustedes recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, vamos a ver cuál es ahorita, lo que ellos recibieron. Pero ustedes recibieron la palabra y por esta palabra es porque ustedes están salvos. No es por nada más. Ahora, para conservar, dice ellos, para conservar en otras palabras, para conservar esa salvación, tienen que perseverar fielmente. La recibieron y están salvos porque perseveran, dice bien claro él. La buena noticia que les anuncié, que la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente, por ella están salvos. En otras palabras, la recibí, la palabra, la escuché, nos decíamos ahorita, conocí, ¿verdad? La recibí, perseveré en ella, la conocí, perseveré, la practiqué en mi vida, la practiqué con el prójimo y recibí el amor de Dios, hice una relación con Dios, hice una relación de amor con mi prójimo y por ella estoy salvo. Siempre que conserven el mensaje tal como se lo prediqué, ahí la tienen. Siempre que yo conserve esa palabra en mi vida, como se la prediqué y como la predicaron y como la predico, pues entonces que yo estoy salvo. ¿Ok? De lo contrario, dice él, si no perseveran en la palabra, de lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. O sea, que de nada valió el mensaje ni la predicación y el esfuerzo que hiciste si no perseveraste, ¿verdad? Dice San Pablo en otra de las cartas que él considera esto de la salvación como una carrera. Yo di la carrera y yo me voy a llevar la corona, dice San Pablo. Pero no una corona como se la ganan los demás en una carrera normal, como los ganaban los egipcios, que una coronita, le hacían una corona en la cabeza con plantas y flores. No es una corona como esa. Es una corona de la salvación y la vida eterna con Cristo Jesús. Y a eso es lo que estamos llamados, a perseverar en la salvación, a mantenernos fieles a las enseñanzas de Dios. Entonces, si seguimos por aquí, ya que sabemos eso, que tenemos que perseverar, la hemos recibido. ¿Qué fue lo que recibí? ¿Qué fue lo que San Pablo le predicó a esta gente de Corinto?
Entonces, le he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, y que fue sepultado y resucitado el tercer día según las Escrituras. Y esto es que se apareció a Cefas después de a los 12, luego se apareció a los más y sigue desapareciendo unos cuantos más, incluyendo a él el último. Pero lo importante de este versículo es que dice que lo que él le transmitió es lo que él recibió. Y lo que él recibió fue que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y que fue sepultado y resucitado al tercer día. ¿Ok? O sea, que Cristo número uno es el Mesías. Y que ese Mesías ha sido el único que tuvo una vida completa, ¿verdad? De 3 años, pública. Y durante esos 3 años me enseñó un montón de cosas. Y le enseñó al discípulo un montón de cosas. De cómo en realidad se debe vivir la vida. Que en realidad ser un buen prójimo. Que, de qué manera es que yo amo a Dios. Que no puedo ser hipócrita. Que no le puedo tirar cargas a otros que yo mismo no puedo cargar. Que no puedo adulterar. Que no puedo utilizar mi cuerpo de manera inapropiada. Que yo no puedo utilizar la iglesia ni la religión para yo controlar a los demás. Que Dios es libre y Dios me quiere libre y Dios quiere que yo me arrepiente libremente y que el perdón es lo más de la misericordia de Dios es infinita y que los pecados de los demás no son tan grandes, los míos no son menos que los demás, que los pecados de los demás, ni los demás son más grandes que el mío. Quítate la pelusa de tu ojo y que después te saco la astilla del tuyo, ¿ok? No estés mirando la pelusa del otro y sácate la astilla del tuyo, ¿ok? Todo eso fue lo que me enseñó y eso se llama el querigma. Nosotros los católicos le llamamos el querigma. El querigma es todas las enseñanzas de Jesús desde su vida pública, su muerte y su resurrección. Pentecostés, todo es el querigma, es el misterio. ¿Por qué entonces nos salvamos? ¿Qué tenía Jesús que salva? Para yo poder entender que Jesús me va a salvar, yo tengo que entender primero que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El Evangelio de San Juan dice, todo aquel que crea en el Hijo de Dios, por creer está salvo. Pero ¿qué connotación tiene el yo creer? Pues yo tengo que creer en el estilo de vida que me dejó Jesús. En otras palabras, yo tengo que imitar a Jesús. Creer en Jesús es yo imitar a Jesús en mi vida. Eso es lo que es. Yo imitar a Jesús en mi vida. Y esto es bien gracioso lo que le voy a decir, pero yo estaba viendo una película el otro día, no el otro día, hace años atrás, de Madía. El actor no me acuerdo bien el nombre, no me acuerdo el nombre ahora de él. Y es gracioso porque una de las personajes de la película cristiana, entonces ella parece que estaba bien metida en la espiritualidad en la iglesia. Entonces ella tenía un tatuaje que decía WWD o WJD, algo así era, WJD y What Would Jesus Do? Y cada vez que ella estaba en una situación decía, sacaba el brazo así que tenía tatuado esas palabras y decía, ¿qué haría Jesús ahora mismo en este momento? Y yo creo que esa es la manera, debería ser la manera de vivir del cristiano. A la vez que yo conozco de la palabra del Señor y yo me adentro en las Escrituras y yo comienzo a ver lo que en realidad es vivir, el vivir de Cristo, yo comenzar a practicar eso en mi vida. Yo comenzar a controlar mi lengua, a no sacarme la paja de mi ojo para después, o la estilla de mi ojo para después sacar la paja del ojo del otro. Yo primero mirarme a mí, controlar mi ser, buscar el control personal de mi persona antes de mirar a los demás. Crear una relación íntima con Cristo, como esos 12 discípulos, sabiendo yo que yo no soy perfecto, sabiendo yo que tengo una humildad grandísima, que se me sobrepasa todas mis capacidades, que no hay manera de cómo yo llegar al Señor sino a través de su misericordia, sentirme perdonado por Cristo y por Dios.
y que no hay manera de que yo llegue a ser, la hay, de que llegue a ser un ser humano perfecto a través de la práctica de las virtudes, porque eso es lo que a eso anhelamos todos los cristianos, la práctica de las virtudes, la práctica de la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza, siempre buscando la fe, la esperanza y la caridad, siempre buscando todo eso en nuestra vida para nosotros podernos encaminar a llegar a esa salvación anhelada, que, como dice San Pablo, recibí el mensaje, que es la buena nueva, el mensaje de que Cristo murió por mis pecados, el mensaje de que Cristo resucitó, el mensaje de que Cristo me hizo una promesa de que yo también voy a volver a resucitar, que ese espíritu cuando yo muera, si muero antes del final del mundo, ese espíritu cuando abandone este cuerpo y vaya con Cristo y sea juzgado, que yo me gane esa vida eterna allí, para cuando venga Él la segunda vez y mi cuerpo resucite igual que el de Él, con el mismo espíritu que se fue, con la misma alma que se fue. Dios vuelve y la ponga allí. Dios vuelve y la ponga allí con mi cuerpo. El profeta Daniel, el profeta, uno de los profetas, no me acuerdo si fue Elías, creo que fue Elías, o Daniel, que profetizó encima de los huesos generaron carne, y la carne generó tendones, y volvieron a coger vida. Así será con nosotros. Así será con nosotros ese último día, porque los que estén salvos y los que se ganen la vida eterna van a tener vida por siempre, y nada es imposible para Dios, todo para Dios es posible. Y yo creo que nosotros debemos vivir una vida centrado en eso, en que todo para Dios es posible. Y algo que es bien importante, porque yo, como le dije anteriormente al comienzo, de que el apóstol San Pablo siempre nos va a presentar la manera de cómo vivir este querigma, este testimonio de Cristo en nuestras vidas. Le dije que el querigma era, le dije anteriormente, desde la vida pública de Jesucristo, todas esas enseñanzas que nos dio, la muerte, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Todas estas enseñanzas que se quedan a nosotros es el querigma. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo me mantengo ahí? ¿Cómo yo busco el mantenerme y perseverar? Y yo creo hay que comenzar por reconocer quién nosotros somos. Para yo poder perseverar, para yo estar con la salvación que ya me gané porque Cristo se donó en la cruz por mí, pues desde ahí yo tengo que aprender a cómo yo logro eso, ¿verdad? Y cómo yo logro, pues yo me tengo que conocer a mí mismo primero. Dice San Pablo en esta lectura, ya que leímos, dice, por último se me apareció a mí que soy un aborto. Otras traducciones menciona que no soy digno de, eso es lo que hay que decir, yo no soy digno de que se me haya presentado a mí, porque yo perseguía a la iglesia y muchos de los cristianos murieron a consecuencia mía, porque yo los arrestaba y los llevaba, fueron mártires. Eso es lo que él está aceptando su pecado, él está aceptando su humanidad. De este charlatán, ese era yo. Yo era un charlatán, yo era un asesino, en otras palabras, porque no es solamente asesino, no es el que dispara y mata a uno, o le pasa por encima con el carro, no, el que ayuda a la muerte de otros. Y Pablo ayudaba, los arrestaba y los llevaba, y eran mártires, y los mataban después. Pues él reconoce su maldad, él reconoce su pecado, y a través del reconocimiento del pecado le llega la misericordia, esa misericordia que él recibe de Dios, que la siente en su corazón, es lo que él está compartiendo aquí hoy, y por eso la misericordia de Dios que recibió es que él se siente salvado ahora, no es después que él muera. En este momento que él está escribiendo esta carta a los Corintios, él se siente salvado, y Dios quiere que tú te sientas de la misma manera hoy. Él quiere que tú te sientas salvado, que tú eres un hijo predilecto de Él, que tú vales, que tú tienes una dignidad, que Él te creó para hacer grandes cosas. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú seas feliz ahora. Él quiere que tú seas, y repito, feliz ahora.
No es que seas feliz después, mañana, pasado, no. Es que Él quiere que tú te liberes de esa infelicidad, de ese pecado que tengas, de esa angustia que tú tienes en tu corazón, de esa depresión que tengas, de esa ansiedad. Él quiere que te liberes hoy y que seas feliz hoy, no mañana, hoy. Y para eso Él tiene la gracia, que es su palabra, que la gracia llega a través de su palabra. Y hay que comenzar, mis hermanos, hay que comenzar a orar, una lectura orante con la palabra del Señor, para que el Señor nos hable a nosotros. La manera que el Señor te hable es a través de su palabra, mi hermano. Por eso en la Santa Misa tiene dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Santa Eucaristía. En el ambón se lee la palabra del Señor y allí comemos la palabra de Dios. Y acá en el altar se hace la consagración, que aquí comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Comemos dos veces en la Sagrada Eucaristía, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Eso es lo que quiere el apóstol San Pablo que hagamos. El apóstol San Pablo desea hoy que nos reconozcamos, y a reconocerme como un pecador como él hace, yo no estoy digno de esto. Yo soy un aborto. Mira cuán bajo se va él. Él nos dice también aquí, y él está claro, dice, y todo esto por la gracia de Dios. Gracias a Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha resultado estéril. O sea, que dio fruto. O sea, que ese trabajo que Dios hizo, de ese trabajo que Dios le abrió los ojos un poco al apóstol San Pablo, que en Hechos de los Apóstoles lo pone bien dramático. Pablo lo tumban del caballo, pierde la visión y tiene como unas escamas en los ojos. Unas escamas. Y esas escamas no se le van hasta que tiene ese encuentro con Dios. Que llegue ese enviado de Dios y ora por él, lo bautiza. Ahí pierde las escamas. O sea, que él comenzó a ver con claridad quién era Dios en realidad cuando otro fue y lo bautizó, cuando otro le llevó la gracia de Dios. Por eso nosotros seguimos evangelizando. Y desde ese reconocimiento, esa gracia que recibió no ha sido estéril, porque él perseveró en lo recibido. Y él se siente orgulloso de haber perseverado en lo recibido y de hacer fruto de él. Los talentos, a uno se le dio 2, a uno se le dio 1, a uno se le dio 5, a uno se le dio 10. El 10 le entregó Dios, el que le dio 5 entregó 5, el que le dieron 2 entregó 2 y el que le dieron 1 fue y le enterró. ¿Cuál usted quiere ser? Aquí no es cuántos te den. Aquí es que lo que te den lo multipliques. Por eso es que él dice claramente, no fue estéril la gracia que me dio. Y por último, no es que él está peleando de que hizo más o hizo menos que los demás apóstoles, sino que él dice que ha trabajado, él reconoce que ha trabajado más, dice él, que todos ellos. No yo, sino la gracia de Dios. No es él el que ha trabajado, suena como si fuera él el que ya está diciendo yo trabajo más que los demás. No, el Señor. Es que él reconoce que Dios ha trabajado mucho con él. Y a través de ese trabajo que ha hecho con él, él ha podido ayudar a los demás. No se ha quedado con ellos, sino que lo ha compartido con su comunidad y con todos aquellos que lo quisieron escuchar. No hay, y no hubo un apóstol como San Pablo. Este hombre era un tremendo agente de mercadeo. Este hombre, como diría un buen puertorriqueño, le vendía hielo a un esquimal. ¿Okay? Ese era Pablo. Era negociante, vendedor de tiendas. Sabía lo que era el mundo, sabía lo que era gente. Él sabía con quién estaba trabajando. Tenía conocimiento, ¿verdad? Y dice, con todo, al final dice él, con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo y esto es lo que ustedes han creído. Aunque aparentemente unos trabajan más que otros, todo aquel predicador que está bajo la fe de la Iglesia Católica y se preocupa ese predicador de llevar lo que la Iglesia Católica proclama, lo que la Iglesia Católica cree,
Estamos todos llamados a llevar la palabra del Señor, pero también estamos todos llamados a permanecer unidos a esa fe y llevar la fe correcta. Y eso es lo que se refiere aquí, que todos ellos y yo proclamamos lo mismo. Y a través de esa proclamación de la única fe, que es la fe en Cristo Jesús, es la que nos lleva a la salvación eterna. Escuchar el mensaje, hacerlo parte de mi vida, practicarlo, conocerlo, establecer mi relación de amor con Él y servirle a Él en esa expansión del reino. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es la salvación. En resumidas cuentas, podríamos decir, eso es la salvación. La salvación es recibir la buena nueva del Señor, las enseñanzas del Señor, recibirlas con el corazón abierto, practicarlas en mi vida, perseverar en ellas hasta el final y reconocerme que vivo de la misericordia de Dios, que no soy mejor que nadie y que yo soy un hijo de Dios, que tengo una dignidad que Dios me ha dado y que Dios quiere que yo produzca el 100% para la expansión del reino. Con eso, señores, somos salvos ahora y nos ganamos la vida eterna. Bueno, mi hermano, vamos a terminar en esta hora y le pedimos al Señor que en esta hora le damos gracias por esta hora que hemos tenido, por esta enseñanza que nos ha permitido escuchar y que me ha permitido a mí llevarle a ustedes. Le doy gracias a mi Señor por darme la oportunidad de estar con ustedes y compartir en esta hora. Le doy gracias al Señor por esta emisora, Señor. Te doy gracias grandemente por esta emisora y te pido para que tú pongas tu mano en el corazón de todos aquellos que administran y todos aquellos que buscan siempre mantenerla al aire, Padre Santo. Provéenos, Señor, para nosotros poder continuar llevando la buena nueva a todas estas almas que desean escuchar y a todas aquellas que están en problemas, Padre Santo, que tienen algún problema físico, mental, emocional, con hijos, de familiares, en la comunidad. Padre Santo, yo te pido grandemente que a estas personas tú las ayudes siempre. Señor, gracias te damos y te pido que nos dé tu bendición y te bendecimos todos a todos los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. José. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.